ministramos en Ecuador. Y bueno, y en todas las que estamos allá en Ecuador, cuando yo les digo bendiciones, ellos dicen amén, pero me responden bendiciones. Porque la idea es que bendiciendo te bendeciré. Amén. O sea, que usted reciba y también devuelva. Amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Bendiciones, hermanos. Es algo más afortunado, me dijeron todos ustedes. Amén. Pero qué bueno es que siempre también bendigamos, ¿verdad? A los siervos que nos bendicen. El Señor ha sido muy bueno en permitirnos llegar una vez más por acá. Gracias al pastor Gil y a su esposa por la confianza, ¿verdad? De permitirnos estar con ustedes y poder platicar algunas cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo sé que la gente que ha llegado esta mañana es gente específica, ¿verdad? No decimos que somos mejores que los que no han venido, pero es gente con la que Dios tiene un proyecto específico, ¿verdad? Hoy quizás usted podía estar haciendo alguna otra gestión, pero decidió venir a atender a una parte de su vida. Decidió venir a escuchar algo de parte del Señor. Y yo entiendo algo. La Biblia dice, si ustedes los hombres son malos, si sus hijos les piden pan, no le dan una piedra, es el Señor mucho menos yo, ¿verdad? Si no he venido a buscar algo de Dios, de su trono, se va a desprender una palabra que va a bendecir su vida, hermano, y que le va a fortalecer y le va a direccionar en el plan y el propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hemos orado, pero ahí sentadito, levántese, dígale, Padre, gracias porque esta mañana vas a hablar a mi vida. Dígale, Padre, gracias. Abro mi corazón en esta hora para que tu palabra pueda fluir con toda libertad. Coloque su mano, hermano, en el oído. Yo en el nombre de Jesús vengo declarando éfata. Éfata, en el nombre de Jesús. Que sea abierto tu oído para que puedas atender a la voz de Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siempre, hermano amado, formar un grupo de personas que le sirvan al Señor en la iglesia no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Cuando llegamos al momento, ¿verdad?, en que hay que levantar esos siervos, esas siervas para que sirvan en la iglesia, para que ayuden a llevar la tarea del ministerio, realmente, hermanos, no es sencillo. Inicialmente tenemos algunos resbalones. Bueno, quiero hacerle un paréntesis rapidito. Si usted escucha una palabra que para usted suena mal, para mí no suena mal, ¿verdad? Porque de repente entre país y país hay alguna variación en el idioma. Yo no hablo malo, yo hablo bien. Si de repente alguna palabra usted traduzca de que está al lado suyo y dígale, él está hablando bien, nosotros somos los que oímos mal. Aleluya. Bueno, yo vuelvo. Mire, formar al ejército de gente que sirva no es sencillo. Siempre hay algunas situaciones que se van presentando. Hay gente que tiene el deseo, pero que no quiere tomar el tiempo para su formación. Hay gente que desea servir, pero que no desea ser formada. Y esto es una situación que en lugar de provocar que la iglesia avance, que la iglesia siga, lo que hace a ratos es que la iglesia se detenga. Porque hay que ir a reparar un poco lo que ese siervo, ¿verdad?, va dejando de una manera desordenada en el camino. Aunque hay la buena intención, no hay la formación. Pero aunque sabemos que el Señor está a las puertas y Él está apresurado de que su iglesia cumpla con el llamado, el Señor no pasa por alto la formación. Amén. Es decir, Él va a tomarse el tiempo, todo el tiempo que sea necesario, hasta que sus siervos puedan ser realmente formados. Él va a tomarse el tiempo que sea necesario, hermano amado. Él va a volver y va a probar y va a revisar hasta que Él diga, esta persona está lista para la tarea que tiene que realizar. Entonces, cuando me ha tocado, ¿verdad?, andar por estos lados, por este país, siempre cuando he platicado con pastores me dicen, la parte más difícil aquí es encontrar gente que se comprometa con la obra. Gente que diga, yo quiero servir al Señor. No es el caso de esta iglesia. Primero Dios, ¿verdad? Pero uno encuentra, ¿verdad?, que es difícil. ¿Por qué? Porque la gente que llega acá llega con una mentalidad. Vamos a trabajar, vamos a conseguir dinero para enviar a nuestro país. Bueno, y entonces el sistema lo envuelve y se deja a Dios en segundo lugar. Y casi nunca hay tiempo para servirle al Señor. Hoy yo vengo a hablarte de parte de Dios, que el que le sirve a Dios tiene bendiciones. ¿Cuántos lo creen, hermano?
bien es cierto, hay que cumplir con otras obligaciones, pero yo quiero invitarte a que te enroles en el servicio a Dios, a que te unas al trabajo del Señor. No pongas la mirada en la recompensa, pero la recompensa te va a llegar, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ya voy a empezar, pero esperen un ratito, hoy ya tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Amén. ¿Quién aquí vive más lejos que lo que vivo yo en Ecuador? ¿Quién vive más allá? Entonces yo no estoy apurado, entonces nadie se puede apurar hoy día. Mira, hermano, el Señor dice, ¿verdad?, que cuando nosotros le servimos a Él, Él guarda a nuestros hijos. Si hay un problema que tiene la sociedad actual, es el conflicto en el hogar, es el conflicto con los hijos. Son esos conflictos de la noche a la mañana, los hijos toman unas actitudes, cambian y pareciera que es incontrolable el poder llegar a ellos y rescatarlos o traerlos nuevamente al camino del Señor, los problemas que tienen. Pero si tú y yo le servimos a Dios, hay una promesa: yo voy a cuidar de tus hijos, yo voy a cuidar de tus hijos. Entonces esa promesa, hermano, usted recíbala. Y cuando de repente quiera venir a usted la pereza de no querer servir, o porque hubo un tropiezo con el hermano y el hermano lo miró mal, y usted diga, ya no sirvo más, recuerde que el seguro de sus hijos está en que usted le sirva a Dios. Si usted le sirve a Dios, Dios va a cuidar de sus hijos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces yo quiero hablar de la bendición del que le sirve a Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dígale que está a su lado: no corras tras las bendiciones. Dile, no corras. Dígale, no corras. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones son las que vienen detrás de nosotros. Entonces lo que sí podemos hacer es como que frenarnos para que nos alcancen y seguir corriendo, pero usted no corra detrás de las bendiciones. Pero dice el Señor que estas bendiciones van a venir, y pone como un condicionante en el versículo 8: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, esa palabra oír es la palabra shamá del hebreo 88-85, cuando dice oír inteligentemente, con implicación de obediencia dócil. Es decir, que la persona que oye de una manera inteligente no es la que oye para juzgar lo que oye. Porque si usted está aquí sentado, usted está seguro que está comiendo comida buena. Por eso es que yo le recomiendo a la gente de la iglesia, hermano, yo le digo a ellos, no coma en kiosco. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Si tienes una casa, ¿por qué tienes que andar por otro lado? La comida aquí no tiene ni preservantes, no tiene nada cancerígeno, es comida pura del cielo. Coma en su casa. Entonces, cuando nosotros oímos de una manera inteligente, nos sentamos en la casa del Señor a oír la palabra, tenemos que oírla de esta forma, de la forma shamá, que significa con una implicación de obediencia dócil. O sea, Padre, lo que tú me digas hoy, yo lo voy a recibir y voy a obedecer. Esa persona que oye de esta manera, las bendiciones están allá afuera. Cuando salen, las bendiciones los impactan. ¿Por qué? Porque ellos han oído de una manera dócil. Ahora, esa palabra también significa poner por obra. Es la palabra asá, que significa hacer, abrir, actuar, afligir, sacrificar, terminar, trabajar. Y yo voy por la última palabra. Cuando dice, si oyes obedientemente, estas bendiciones vendrán a ti, está diciendo, si oyes con la disposición de trabajar. Porque, hermano querido, en ocasiones solamente vemos, ¿verdad?, la iglesia como el sitio en el cual yo voy a alimentarme de la palabra. Pero no solamente que yo vengo a alimentarme de la palabra, yo vengo a ser parte de la edificación de ese templo viviente de Dios. Por eso es que Pedro no ve a la iglesia como una obra terminada. Y permítame que
edificación. Porque en muchas ocasiones creemos que el templo de Dios está terminado, pero Pedro dice, no, ustedes son piedras vivas. Aleluya. Que están siendo edificados. Ahora, cuando usted revisa el proceso de las piedras, eso es algo maravilloso, porque primero, hermano, ¿cuántos aquí han trabajado en cantera? Ninguno. En alguna cantera donde van a sacar las piedras. Pero por lo menos tienen la idea, ¿verdad? No todas las piedras sirven. Se escogen, ¿no es cierto? Se revisa y se ve. Entonces, usted y yo éramos un montón de piedras en el mundo. Pero un día el divino arquitecto pasó por esa cantera y vio un montón de piedras y dijo, esto no, pero esta piedra de aquí sí sirve. Esa eras tú y esa era yo. Y nos saca del montón, pero ahora viene el trabajo. Porque no es que la piedra así en bruto va a servir. Primero hay que arrancarla con fuerza. Aleluya. ¿A cuánto Dios tuvo que arrancarnos con fuerza del mundo? Amén. Ay, hermano. Y luego de que nos sacó, ¿verdad?, del mundo, viene el proceso. Agarra el coco y el cincel y a sacar las imperfecciones. Y dale. Eso duele. Sí, Señor. Amén. A veces no nos gusta esa parte. Pero el asunto es este: si yo pongo una piedra no trabajada para que sea parte del edificio, cuando alguien entre y se vaya tocando esa piedra, ¿qué puede ocurrir? Se puede cortar, se puede dañar. Hay líderes que están siendo parte de la construcción sin haber sido tratados. Cuando alguien los saluda, los va cortando. Así es. Cualquier dificultad va dañando a otro. ¿Por qué? Porque lo pusieron como parte del edificio sin antes haberlo pulido. Así es. Así es. Así es. Dios. Amén. Estamos todavía aquí, como que se me quiere ir, pastora. Déjenme en la puerta, ¿no? Está duro. Queremos ser parte del edificio, pero no queremos pasar por el proceso. Pero qué maravilloso es, hermano, que cuando vemos el templo de Salomón, dice que la orden fue: las piedras que pongas para esta edificación tendrán que estar pulidas. Digan conmigo, pulidas. Por eso es que es tan lindo que el Señor nos pule. Amén. Y cuando ya alguien va a darnos la mano, alguien se encuentra con nosotros, ya no somos hirientes, ya no somos cortantes. Amén. Aleluya. Entonces, este oír es con la disposición de trabajar. Y para poder trabajar, yo tengo que haberme dejado tratar por el Señor. Ese malito, yo no puedo verlos a todos así de cerca. Mira el que está al lado suyo, tiene cara de que Dios ya lo ha tratado. Mírenlo. Mírenlo. Dicen, para ese que por aquí recién quiere empezar. Pero qué bueno, porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Den un buen aplauso para el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, mucha gente está buscando la manera de recibir la bendición, de prosperar. Pero yo ya voy a llegar al tema. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos que la bendición llegue? ¿Cómo hacer que la prosperidad de Dios llegue? Hay varias cosas que la Biblia hace. Y yo quiero aterrizar el mensaje, ¿verdad?, en que el que le sirve a Dios es el que prospera. Pero ya llego allá. Por ejemplo, Génesis 24:40 dice: entonces él le respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Yo pongo aquí entonces: el que recibe la bendición, el que prospera, es el que busca la presencia de Dios. No va a prosperar el que trabaje 25 horas al día. Va a prosperar el que busque la presencia de Dios. Ese que busca su presencia va a prosperar. Yo corro porque eso no es el tema. Por ejemplo, Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Aleluya. Entonces, una de las cosas de buscar la presencia de Dios es esta: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos días, hermano? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué tremendo es que David no dice: le he demandado a Dios que me dé un BM, o le he demandado a Dios que me dé un Mercedes. No, él dice: si algo le he demandado a Dios, es que yo pueda estar en su casa todos los días de mi vida.
Es decir, que en la medida en que Él me da un trabajo, Señor, permite, hermano, Dios hace milagros extraordinarios. Permite que ese trabajo que yo realizo no me sea un estorbo para que yo pueda estar en tu casa cada vez que hay una reunión y para que yo te pueda servir. Eso es buscar la presencia de Dios. Y el que busca la presencia de Dios definitivamente va a prosperar. Otro asunto que trae la prosperidad es la planificación. Dice Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Pero en la Biblia de las Américas lo pone así: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. La versión Castilian pone: los proyectos del diligente prosperan, mas quien se precipita va a la ruina. Entonces yo creo que si alguien quiere avanzar, tiene que planificar, porque la planificación va a hacer que la prosperidad de Dios llegue a su vida. Cuando yo me precipito y actúo, como dice allí, alocadamente, apresuradamente, eso va a llevarme a la ruina. Llegará el momento en que yo voy, hermano, a chocarme, ¿verdad?, con una pared que será inamovible. ¿Por qué? Porque no me tomé mi tiempo para observar lo que venía, sino que actué de una manera precipitada, de una manera alocada. Y cuando uno actúa de esa manera, por lo general va a la ruina. Pero yo no soy mensajero de ruina, soy mensajero de bendición. Yo quito todo manto de ruina en esta hora en el nombre de Jesús, pero además vengo desatando espíritu de sabiduría y de inteligencia para que puedas planificar. Y de esa manera la ruina no llegue a tu vida. Pero ¿quién más prospera? Mira, la otra versión dice de esta manera, ¿ves? En el mismo versículo: los pensamientos del hombre activo y diligente siempre traen abundancia. Aquí ya le pone algo más: activo y diligente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que solamente piensa pero no hace. Están pensando: ay, el día que empiece esto, en la hamaca, ¿verdad? Y hermano, ¿y cuándo va a empezar? No sé, empecé a pensar en 1820 y todavía no termino. Hazme el favor, hermano. Aquí dice: los pensamientos del hombre activo y diligente. Es decir, piensa pero actúa con diligencia en lo que pensó. Siempre trae abundancia. Pero todos los perezosos viven siempre en la miseria. Hermano, ¿y cuándo va a salir a la iglesia? Yo quisiera, hermano, pero si usted supiera cómo llego tan cansado del trabajo. Y se esfuerza en lo humano y nunca llega la bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le llegó la pereza. Pero hay que ser diligentes en servirle a Dios. Yo de verdad, yo veo mucha gente aquí que sirve y me gozo. Créanlo que la crisis en este país es la falta de gente que sirva. Le digo porque a todas las iglesias que he tenido aquí, los pastores me dicen: ministrese algo acerca de servir a Dios. Y empieza uno a revisar, ¿verdad? Es la falta de gente que sirva. No hay mucha gente interesada en servir, porque por lo general el pensamiento aquí es que time is money. ¿Sí o no, hermanos? Entonces pocas personas quieren dar su tiempo a Dios, sin entender que es Dios el que nos da el tiempo. Y que tenemos que dárselo a Él. Y cuando nosotros lo hacemos de esta manera, la bendición de Dios de una manera sobrenatural va a empezar a llegar a nuestra casa. Y usted dirá: pero yo de esa fuente no esperaba, yo jamás esperé que esto llegara. ¿Sabes por qué? Porque Él está sirviendo a un Dios real. Él no ha mentido nunca. Es más, Él dice: yo no le debo nada a nadie. El historial crediticio de Dios está bien, hermano, porque Él no le debe a nadie. Dice que Él no es deudor de nadie. Nadie va al cielo a decirle: el Señor me está debiendo, te serví hace 10 años y todavía no veo. No, Señor, Él sí le paga a los que le sirven. El problema es que nosotros no le queremos servir. Pero ahora, mi mensaje empieza a partir de aquí. De aquí, cuénteme el tiempo.
¿Para quién es la bendición? Todo lo otro ayuda. Pero hoy estoy hablándole a siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuánta gente que anhela servirle a Dios está aquí? Amén. Muy bien. Isaías 52:13 dice la Biblia: he aquí mi siervo prosperará. Amén. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. ¿Quién es el que va a prosperar? Siervo. ¿Quién es el que va a prosperar? Siervo. Mi siervo. He aquí mi siervo prosperará. Por eso es que, amado hermano, hay gente que no entiende, ¿verdad?, lo que Dios empieza a hacer. Yo les pongo un ejemplo. Fue mi caso. Yo en lo secular soy maestro. Esa fue mi profesión. Además, pues saqué mi posgrado en administración educativa, porque siempre me gustó esa área. Dirigimos una escuela de la iglesia. Pero yo trabajaba como maestro en la escuela. Entonces estaba bien, ganaba mi sueldo normalmente allí. Estaba ministrando la iglesia, pero también hacía la otra tarea en lo secular. Llegado un momento, el Señor me habla: ya va a ser hora de que dejes el trabajo. Y yo me decía: no. Pero además, el problema era que cuando el Señor me habló eso, era cuando yo me iba a casar ya con mi esposa. Entonces eso era una idea descabellada, porque yo trabajé desde muy jovencito. Desde los 15 años empecé a trabajar y yo pues ayudaba al sostenimiento de mi casa. Entonces y yo empecé a pastorear también a los 15 años. Esa fue la época en que yo empecé a pastorear. Entonces cuando ya llegó el tiempo de casarme, ella me decía: cásate conmigo, cásate. Entonces yo tuve que decirle: está bien, voy a casar contigo. Cuando ya llegó el tiempo de casarnos, entonces el Señor me habla y me dice: entrégame ese trabajo. Porque vas a tener que... Yo dije: qué equivocación esta. Si ahora que me voy a casar es cuando más tengo que trabajar, decía yo. Como yo no quise hacer caso, me enfermé de muerte en el trabajo. Y entonces me dijo la doctora del Seguro Social, me dice: mire señor, usted que trabaja, soy maestro, me dice: mire, si usted no deja su trabajo, no venga más a mi consulta porque usted se va a morir. Me habló, hermano, casi que, con respecto a la doctora, ¿verdad?, casi que la burra de Balán. Ya me había dicho que yo no. Me había dicho el Señor que yo dejé el trabajo. Pero me estaba hablando una persona: y usted hace otra cosa, usted es pastor, dedíquese a eso, me dijo. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Es este trabajo, ese es de la iglesia. Entonces ya... Pero yo no quería, hermano, caí de muerte. Yo no podía tener teléfono, ¿verdad? Tenía que estar con las ventanas. Y yo recién casado. Ay, padre. Tenía que estar con las ventanas cerradas porque todo ruido externo, todo me provocaba que la presión se me subiera, se me elevara la presión arterial. Eso era bien calamitoso. Y entonces, ¿sabe qué ocurrió, hermano? Tuve que dejar el trabajo. Y pues empecé a trabajar todo el tiempo que tenía para el Señor. De una manera maravillosa. Mientras trabajé nunca pude comprar casa, mientras trabajé en el secular. Pero cuando empecé a trabajar para el Señor todo el tiempo, Dios me dio casa, Dios me dio carro, Dios me dio hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? El que le sirve a Dios prospera. Amén. ¿Sí me está oyendo, hermano? Amén. El que le sirve a Dios prospera. Ahora, con esto no le estoy diciendo que vaya a poner la renuncia en su trabajo. Lo que le estoy diciendo es esto: equilibre su vida. Gloria a Dios por el empleíto, pero usted y yo no comemos de lo que el hombre nos da. Nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay una bendición para el que le sirve a Dios. Amén. Ahora, usted sabe que en la Biblia aparece varias veces la palabra siervo, pero se explica cuál es el siervo que prospera. Por ejemplo, hay 3 clases de siervos. Y voy a hablar de los siervos del lado positivo, porque hay también el siervo malo y negligente. A ese ni para qué mencionarlo. Pero en la Biblia se mencionan 3 clases de siervo: el siervo inútil, el siervo útil, pero en la porción que leímos dice: mi siervo. Amén. Bendito Dios. No voy a hablar del siervo malo, porque ese ya ni cuenta.
Aquí está hablando del siervo inútil, del siervo útil y de mi siervo. Pero yo veo que la Biblia dice, si regresamos un poquito al versículo anterior, mi siervo será prosperado. Es decir, no es el siervo inútil el que prospera. No es el siervo útil el que prospera. El que prospera es mi siervo. Amén. Vamos a revisarlo rapidito. El siervo inútil. Lucas 17:10 dice la Biblia: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo, remarque, solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, yo veo por ahí, ¿quién es un siervo inútil? Un siervo inútil es aquel que solo hace lo que le enviaron a hacer. Nunca puede hacer un poquito más allá. Porque allí dice que el siervo inútil es aquel que dice: hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Por ejemplo, usted le dice a su hija: hija, anda a lavar los platos. Los trastes, dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a lavar los platos. Entonces, si la chica va a la cocina y solamente lava los platos y usted entra y ve las cucharas sucias, las ollas sucias, mamá, me dijiste los platos. Hay que decirle: te felicito, sierva inútil, porque solamente hiciste lo que te dijeron que tenías que hacer. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Amén. Le dice el pastor, ¿verdad? A ver, hermano, usted quiere servir, entonces ayúdeme, va a recoger todos los papelitos que estén botados en el piso. Pero resulta que también hay botellas, y el pastor llega y ve, y estas botellas, le dice: hermano, usted me dijo que los papeles, yo obedecí. Le pondremos una medalla en el pecho: siervo inútil, porque solo hiciste lo que te mandaron a hacer. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Si yo quiero salir de siervo inútil, yo tengo que dar la milla extra. Amén. Si me dicen que cierre la iglesia, por si acaso, si está apagado el calentador, ¿verdad? La calefacción está apagada. Si están cerradas las llaves de los baños, no vaya a ser que el agua, y llegamos al otro día y está inundado. ¿Y quién cerró? Lo siento. Y me dijeron que cierre la puerta, no que revise baños. Muchas gracias, siervo inútil. Aquí nadie se enoja, por eso me gusta predicar en esta iglesia, hermano. Pero yo necesito llegar un poquito más allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay algunos que dicen: y agradezca que lo hice. Caramba, ya vamos para crear un monumento al lado del Estatua de la Libertad. El siervo inútil es aquel que solamente hace lo que le mandaron. El siervo útil avanza un poco más allá y dice: esto no me dijeron, pero está en la misma ruta, lo voy a hacer. La bendición es para nosotros. Nosotros somos los que vamos a recibir la recompensa. Tito 3:9. ¿Qué ocurre con el siervo inútil? Dice la versión Nácar Colunga: en cambio, evita las cuestiones necias, las genealogías, las contiendas y debates sobre la ley, porque son inútiles y vanas. ¡Qué tremendo, hermano! Mire, entonces yo veo que el siervo inútil solamente contiende. Todo lo que sabe es para pelear, es para contender. Ya descubrí que hay marcianos, vamos a discutir con el de acá a ver si ellos no hay. Eso no le edifica. La contienda a usted no le edifica. Hay personas que nunca sirven, pero que siempre contienden. Siempre tienen una mejor idea, o tienen un mejor mensaje, o tienen un mejor rema. Y dicen: pero para mí que eso significa lo de acá. Y están siempre, ¿verdad?, buscando, decimos en Ecuador, la quinta pata del gato. Y solo tiene 4. Entonces, esas personas, ¿verdad?, siempre están contendiendo. Cuando usted encuentre personas que contienden, está siendo calificado como un siervo inútil. No va a prosperar. Esta palabra no es para contender, es para edificarnos mutuamente en amor. Entonces, dejemos las contiendas a un lado, porque si yo contiendo, nunca llegaré a ser un siervo útil. Pero rapidito, hay mucho que hablar de siervo inútil, pero yo tengo que llegar al que prospera. ¿Cuál prosperaba, mi hermano? Mi siervo. Mi siervo. Entonces había 3, ¿verdad? El siervo inútil,
Su característica es que solamente hace lo que le mandan a hacer, nunca da la milla extra. La segunda clase de siervo, el siervo útil. Éxodo 35, 24. En esta versión dice: cuantos pudieron contribuir a la colecta de plata y bronce, aportaron su ofrenda a Yahvé. Los que poseían madera de acacia, útil para los objetos de culto, la trajeron. Una de las características del siervo útil es que sirve a Dios en el culto, ¿verdad? Sirve a Dios en el culto. Y dice, bueno, hay necesidad en la iglesia. Me he dado cuenta de que este ministerio falta en la iglesia, o esta tarea no está haciéndose con eficacia, y de cualquier manera, ¿verdad? Con sabiduría, con amor, con disposición, se acercan al pastor y dicen: pastor, mire, yo tengo cierta experiencia en esta área, ¿quiere usted que yo sirva ahí? Y empieza a incluirse. Ese es un siervo útil, porque está viendo en qué parte del servicio a Dios se puede involucrar. El siervo útil no está esperando que lo nominen, que lo mencionen, que lo elijan democráticamente, sino que él dice: yo tengo esta habilidad, yo conozco con respecto a esto, esto es algo que yo puedo hacer, y va y lo presenta al siervo. El siervo va y ora delante de Dios, va a tratar con usted y va a decir: hermano, hemos estado orando por esto, adelante, eso que usted tiene sirve en la obra de Dios. Dice aquí que todo el que tenía algo que fuera útil para el culto, lo trajeron. ¿Qué don tienes? ¿Qué habilidad tienes? Preséntasela al Señor. Dios la quiere usar para la extensión de su reino, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, dice esta versión, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, un siervo útil entonces es aquel que está dispuesto a enseñar. Ahora, póngame atención a esto, hermano, porque en muchas ocasiones de repente alguno sabe tocar el bajo y es muy útil en esa tarea. Pero si solamente se queda él tocando el bajo y no le enseña a otro, se va a constituir en un siervo inútil, porque el momento que él se vaya, ese bajo va a quedar solo. Pero ¿qué hace el siervo útil? Yo sé este instrumento, voy a ver a quién se lo voy a compartir. No es que no siempre estamos buenos, de repente nos llegó una gripe, se nos complicó alguna situación, pero como le hemos enseñado a otro lo va a poder hacer. Nosotros no podemos enamorarnos de lo que hacemos. La tarea nuestra es multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Dónde se ve la utilidad de un siervo? En que le enseña a otro lo que él aprendió. ¿De gracia recibiste? ¿De gracia recibiste? Da de gracias. Aleluya. Compartir, ¿verdad? De aquello que yo he aprendido, que también otro lo puede hacer. Y si llegado el momento el otro lo hace mejor que ti, dale gloria a Dios. Significa que fuiste un buen maestro. Pero Dios va a tomar en cuenta de que tú has sido un siervo útil. Y ahora sí, mi siervo, yo no vi a qué horas empecé a hablar, así que alguien por ahí me tiene que ir viendo la hora. Creo que la hermana que está en la cámara, ella no, 31. amén. No. No sé quién cuánto es el tiempo. ¿Me avisa, pastor? No hay límite. No se puede. Génesis 26, 24. No, porque el tiempo de Ecuador, hermano, es allá. Allá estamos 3 horas adelante que usted. ¿Sí? Allá casi son las 2 de la tarde, ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí. Aleluya. Génesis 26, 24. ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿De qué estábamos hablando, hermano? Perdón, que tenía una pregunta. Siervo. Y la bendición del que le sirve a Dios. ¿Quién es el que va a recibir la prosperidad? ¿El siervo inútil? No. ¿El siervo útil? ¿Quién recibe la bendición? Mi siervo. Bueno, dice Génesis 26, 24. Aquella
temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Y sabe una cosa? Yo me di a la tarea de buscar en la Biblia y solamente hay 11 personajes a los que se le dice mi siervo. Ahora, no sé, ¿verdad? Quizá hablemos de unos 3, unos 4, unos 5, así, de la carrerita. La tarea suya será buscar los 11. Amén. Dios, amén. Padre bendito. ¿Cuántos siervos de Dios están aquí, de los verdaderos? Bueno, Padre, que hoy no puedan dormir hasta que no busquen los 11. Porque cuando uno le predica a siervos, yo cuando le predico a ovejitas, ¿verdad? Les desmenuzo, les digo, a ver, abra la boquita, a ver, el avioncito, hasta que coman. Cuando se le predica a siervos, hay que entregarle en grano para que usted muela y haga sus tortillas. Porque los siervos tienen otra manera de comer. Bendito Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, usted ve que la primera persona que aparece en la Biblia a quien le dijeron mi siervo fue a Abraham. No se lo dijeron a Abraham, sino a Abraham. Cuando era Abraham solamente era padre exaltado. Es decir, al exaltado, al altivo, nunca le dicen mi siervo. ¿Cuántos quieren que Dios diga mi siervo? Dejemos la altivez. Sirvamos con sencillez. Ay, que yo quería este puesto para enseñarles cómo es que se hace. Así se ha cumplido. Nunca te dirán mi siervo, porque el que sirve ya no es exaltado. El que sirve tiene que ser humilde, hermano. Abraham significa padre de multitudes. Es decir, ya no está sirviendo para él exaltarse. Ahora está sirviendo para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. Es el que sirve con esa visión, amado hermano. El Señor le va a decir, este es mi siervo. A este yo lo voy a bendecir. A este yo lo voy a multiplicar. A este yo lo voy a ensanchar. Porque la prosperidad es para el que llega a esa estatura. Y el Señor dice, bueno, a partir de ahora ya no será llamado un siervo inútil, no, útil tampoco. Voy a ponerle un adjetivo posesivo, porque mí es un adjetivo posesivo de pertenencia. O sea, en ese instante tú ya no eres siervo del pastor, ni eres siervo del apóstol. ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos? Cuando alguien quiere meterse contigo, hacerte problema, Dios se para y dice, a ver, un momentito, ese es mi siervo. Si te metes con él, te metes conmigo. Este es mi siervo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham dejó de ser el exaltado, el orgulloso, se convirtió en el padre de multitudes. Ya no vivió para él. Ya no quería hijos para su nombre. Ahora quería hijos para gloria de Dios. En ese momento Dios le dice, mi siervo. Pero rapidito, ¿qué tienen estos que son como Abraham? Dejan legado a multitudes. Porque ese hombre no es egoísta. 1 Corintios 10:33, Biblia latinoamericana, dice, hagan como yo, que no busco mi propio interés. Ese es un padre de multitudes. No es un padre exaltado, porque el padre exaltado quiere mucha gente para que la gente le diga, wow, qué tremendo. Pero el que es un padre de multitudes, ve multitudes, pero no las ve para su nombre, las ve para la gloria de Dios. Y dice el Señor, dice Pablo, ¿verdad? Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás. Es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Mire cómo es el servir a Dios. Cuando usted ve la cruz, usted está viendo, ¿verdad?, el mayor siervo, que fue Cristo el Señor. Pero entonces, la cruz, ¿verdad?, así, abiertos los brazos y hacia arriba, primero indica que el que quiere servir horizontalmente, primero tiene una relación vertical. Amén, bendito Dios. Aleluya. Una relación vertical, primero es así, Aleluya. y luego alcanza.
de Dios es que no tenemos que olvidarnos que primero es hacia arriba para luego tocar a los lados. Porque si solamente me dedico, ¿verdad?, a servir a la gente, pero no a servirle a Dios, me voy a convertir en siervo de la gente. Y nosotros le servimos a la gente, pero por amor a Dios. Porque si no va a pasarnos como le pasó al pueblo, le puede pasar como lo que le pasó a Mefiboset, que cuando regresó David después del exilio, que Absalón, ¿verdad?, se rebeló contra él, y David se quedó Mefiboset, no se fue con David. Cuando David regresa le dice: oye, ¿y por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset le responde: mira, Señor, es que mi siervo me engañó. O sea que el siervo de Mefiboset no era siervo de Dios, era siervo de él. Y cuando yo me convierto en siervo de la gente y no de Dios primeramente, para complacer a la gente, hasta los puedo engañar. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí todavía, hermanos? Yo debo de servirle a Dios. Entonces, mire, yo le digo a la iglesia: hermanos, de verdad que yo los amo muchísimo, pero de allá arriba me mandan a darle con este látigo, le voy a dar. Y yo los amo, pero resulta que antes de ser siervo de usted, yo soy siervo de Dios. No me voy a ser siervo del hombre. No me voy a ser siervo del hombre. Y si alguno tiene algún lío, que vaya a hablar con el que me mandó. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, cuando yo me convierto como Abraham en mi siervo de Dios, ¿sabe qué va a ocurrir? Yo me voy a interesar en la gente. Ya no va a ser la preocupación mezquina mía. Yo quiero estar en la puerta porque los que se paran en la puerta tienen un uniforme bien bonito y una sonrisa. Me voy hasta arreglar los dientes, a blanqueármelos, para que cuando la gente entre vea que me brillan los dientes y todo colgado. Y entonces quiero una foto, subirla al Facebook, que vean que yo soy el mero de la puerta. No está siendo un siervo de Dios. Porque el que es mi siervo ya no busca su interés, no busca que lo vean, está preocupado en la salvación de los demás. Y sabe que desde la puerta tiene que agradarle a Dios y tiene que servirle a la congregación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segunda de Corintios 12:15. Mira lo que dice Pablo: ¿cuál es ese mi siervo? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Ay, Señor, ¿cuántos aquí quieren que Dios le diga: tú eres mi siervo? ¿Ya no quiere, hermano? ¿Cuántos aquí quieren que Dios le diga: este es mi siervo? Gaste lo suyo. Ahí sí no dice, ahí sí, eso es de acá. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo le pido al Padre que de ese espíritu se desate sobre nosotros en esta mañana, hermano. Que seamos gente comprometida con la obra, ¿verdad? Gente que digamos: yo voy a gastar aún lo mío. Bendito Dios. Recuerde que para luchar contra el asirio, que es el espíritu del anticristo, la herramienta que da el Señor es levantar 7 pastores, ¿verdad? 7 pastores. Ahora, no es que tiene que haber 7 pastores en la iglesia, pero es tremendo observar que en la Biblia solamente aparecen 7 pastores con nombre. 7. Y eso es tremendo, porque la palabra no se equivoca. Aparecen 7 con nombres. El primero que aparece es Abel. El primer pastor de la historia bíblica es Abel. Porque dice que Abel trajo de su rebaño. O sea que Abel era ¿qué cosa? Pastor. Y lo primero que dice es: andando el tiempo, Abel trajo. Diga conmigo: Abel trajo. No dice Abel pidió, dice Abel trajo. No dice Abel quitó, dice Abel trajo. Parece que no hemos entendido el ministerio. Los que le servimos al Señor, usted que está
que es un líder, un siervo en la iglesia, tenemos que entender que nuestro placer es darle al Señor. Es dar para su obra. Sé que este mensaje no está muy bueno, ¿verdad? Quería un mensaje que le dé algo, que esté dando ánimo. ¿Quiere la bendición de Dios? ¿Quiere la bendición de Dios? Decimos en Ecuador, se llama la palabra, no sea tacaño. ¿Sí llama la palabra? No. No sea tacaño. Duro. Porque el que sirve tiene que darle a Dios. Seamos ejemplo en todo. Y cuando dé, no lo dé, ¿verdad? Haciendo picos. No, ¿sabe qué dice Pablo? Con el mayor placer. Aleluya, me toca dar hoy día. Gracias, Padre. Me has provisto para que yo dé. Vas a decir que estás loco. No, tú eres de Dios. Aleluya. Y Dios no es deudor de nadie. Cada uno es como propuso en su corazón, pero le da una medida, no con tristeza, ni por necesidad, porque al que Dios ama es al dador alegre. Entonces, qué tremendo es que el que es mi siervo, como Abraham, no está preocupado por él, está preocupado por el engrandecimiento de la obra, porque el reino de Dios se extienda de la manera adecuada. Sigamos. ¿Qué tienen los que son como Abraham? De verdad que yo creo que solamente vamos a ver unos 2 o 3, pero el Señor es bueno y le va a quedar a usted el deseo de seguir estudiando, porque usted tiene cara de estudioso. Desde aquí se lo ve a usted que fue abanderado allá en Guatemala, en México, ¿verdad? Dice el pastor Douglas, hace tiempo quería darles el testimonio, pero fue el momento para decir que yo fui abanderado de eso. Le daban la estrellita de niño bueno, usted por estudioso. Génesis 12:1 dice la Biblia: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Una pregunta, ¿por qué estoy hablando yo de Abraham? Porque es mi siervo. Porque el Señor dijo de Abraham que Abraham es mi siervo. Entonces habría que revisar a Abraham porque le dijeron mi siervo. ¿Qué hizo ese para que le digan mi siervo? Si la promesa es mi siervo prosperará, y yo quiero que el Señor me diga a mí, Samuel es mi siervo. Entonces, a Abraham le dijeron mi siervo. ¿Qué hizo Abraham? Su historia empieza que le dijeron a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el que es mi siervo está dispuesto a dejar todo, aún a la familia, para poder ser mi siervo. Amén. Ahora, este dejar que te estoy hablándole yo, para Abraham fue literal, aunque se fue llevando el sobrino, ¿verdad? Pero para nosotros el dejar vendría a ser como el aborrecer que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. El que no aborrece padre y madre, que no significa odiar, sino que significa amar menos. O sea, amar primero a Dios. Aleluya. Hermano, ¿por qué usted no viene a servir? Mire que hace falta alguien que sirva. Hermano, yo quisiera, pero mi esposo llega a esa hora y... Háblanos, Señor. Amén. Qué parecido, es pura coincidencia. Lo bueno es que yo vengo de Leo, hermano. Entonces aquí no hay lío, ¿verdad? ¿Quiere que le diga a mi siervo? Ya son menos, hermano. Yo pensé que usted se iba a alegrar, porque mi siervo va a ser prosperado. ¿Usted quiere que Dios le diga a mi siervo? Amén. Ame a Dios más que a su esposo. Ame a Dios más que a su esposa. Ame a Dios más que a sus hijos. Es más, ame a Dios más que a usted mismo. Aleluya. Hermano, a usted le toca servir. Se pone rápido a revisar en Google. Ay, pastor, fíjese que no, porque ese día va a llover y yo no puedo mojarme. O sea, te amas más a ti que a Dios. Claro está que a veces hay condiciones, ¿verdad?, en que realmente no se puede. Pero hermano, cuando me decido a servirle a Dios, es capaz que el clima dice que va a llover, pero
el Señor dice, es mi sierva la que va a servir, que salga el sol y que la alumbre para que se le calienten esos huesos. Aleluya. Pero Dios no va a decir a nadie, le va a decir mi siervo, si en primer lugar yo pongo a otro antes que a Dios. Si yo amo a Dios sobre todo, llegará el día que el Señor dirá, ese es mi siervo. Amén. Prosperidad, anda y alcánzalo y envuélvelo y llénalo. Porque yo prometí que mi siervo sería prosperado en todas las cosas. Hebreos 11, 17. Sigamos leyendo un poquito más de Abraham. Cuando ya sea una hora, me dice, hermana. Es que no tiene reloj. ¿Alguien me dijo la hora por ahí? 48, León. ¡Oh, Jesucristo bendito! Ese reloj, hay que liberar ese reloj. Hay que liberar ese reloj. Hebreos 11, 17. 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Por qué fue que el Señor dijo, Abraham es mi siervo? ¿Sabe por qué? Porque fue probado. Bendito Dios. ¿Y saben qué lo probaron? En lo que él más amaba. ¿Qué era lo que hermano Abraham amaba más? A su hijo Isaac, de tal manera que Abraham le dijo a doña Agar, váyase, agarre a su muchacho y váyase, con tal de que Isaac no sea afectado. O sea que amaba a Isaac. Entonces, resulta que Dios quería bendecir a Abraham, quería prosperarlo, quería darle muchas bendiciones, pero dice, voy a probarlo en lo último que tiene que ser probado. ¿A quién ama más? ¿A mí o a la bendición que yo mismo le di? Porque hay gente que se enamora de la bendición que Dios le dio. Hermano, estar en este país para usted es una bendición. Amén. Pero es más. Y esto tiene porque viene. Hay gente que en los próximos días el Señor va a empezar a arreglarle documentos. No sé quién lo quiere recibir, pero te va a arreglar tu situación. Por haberle servido a Dios. Amén. Pero hermano amado, el Señor te va a probar con eso que tanto anhelas. Bendito Dios. Amén. Te va a probar. Amén. Lo llevó al extremo, hermano, de que ponga a Isaac para el sacrificio. Y entonces cuando ya está en el altar, ¿verdad? Y le dice al Señor, no le hagas daño, porque ahora conozco que me temes. Y entonces del cielo sale una palabra, este es mi siervo Abraham. Amén. Yo creo que lo puso hasta el diablo ahí. Mira, fíjate, mira cuánto me ama este. Me ama a mí más que a su hijo que lo tuvo cuando ya estaba viejo. Hermano, Dios nos guarde del espíritu de Eli, que es un espíritu que nos lleva a amar tanto a nuestros hijos que nos ponemos por sobre Dios, nos volvemos tolerantes, nos volvemos, amado hermano, demasiado flexibles, y eso es algo terrible. La bendición se va. Pero cuando de repente es probado aún a nivel familiar y tú le dices, mira hija, mira hijo, yo te amo pero más amo a Dios, entonces el Señor dice, escuchen, cállense para que escuchen a mi siervo lo que está diciendo. Y la orden siguiente es, abran las ventanas de los cielos y mándenle bendiciones hasta que sobreabunde. Fuerte aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Amén. Corro, porque de verdad que aquí el tiempo corre. Le dijeron también, mi siervo, le dijeron a Moisés. Dice en Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿A quién le dijeron mi siervo, hermano? Pero ¿cuándo se lo dijeron? No, a Moisés. A Josué le dieron la recomendación, pero dijeron así, mira Josué, mi siervo
Moisés, ¿cuál era mi siervo? ¿Josué o Moisés? Moisés. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cuándo le dijeron mi siervo a Moisés? Cuando murió. ¿Quiere que le diga mi siervo? Amén. Amén. Hermano, ¿quiere que le diga mi siervo? Muérase. Amén. A sus deseos, Ajá. a sus pasiones, a su egoísmo. Muérase. Amén. Y cuando usted se muera, Dios va a decir, este es mi siervo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto de morir en Mateo 10:38, cuando dice, y el que no toma su cruz. Oye, hermano, mire, esto no es ni siquiera que te van a obligar a llevarla. Esto es voluntario. Por eso es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios que salva, que transforma, que cambia, que libera. Gloria al Señor. Es una locura servirle a Dios. Amén. Para el mundo. Amén. De repente ahora le dijeron, ¿quién voluntariamente quiere hoy trabajar en la empresa? Le vamos a pagar el doble. Pero le dijeron, ¿y tú? No, yo no, porque me voy a la iglesia a llevar la ofrenda. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Estás loco. ¿Ya ve? No estás loco. Estás enamorado. Amén. Y uno por amor hace locuras. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a mi Señor. Yo Sí, hice locuras de enamorado, hermano. Bendito Dios. Yo era rubio y mire cómo me quedé. qué bello. Porque aquí la doña me decía, yo paso a las 4 de la tarde en el transporte público. Entonces, a las 4 me aparecía a las 5. Y yo estaba de las 3 parado ahí en el sol, tanto tiempo esperarme que me quedé. Y entonces, más o menos, como a las 5 de la tarde, ella sacaba la mano por la ventanilla. Y yo ya estaba echaba humo que no tiene. Pero sacaba la mano. No pasaba nada, hermano. Estaba todo arreglado. A ver, ¿cuántos hicieron locuras por amor? Amén. Estaban toditos aquí, ¿verdad, hermano? Pero miren qué tremendo es esto. Usted en el evangelio, nadie lo crucifica a la fuerza, sino que usted mismo va y dice, ¿cuál es la cruz que me toca? Bendito Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Porque dice la Biblia, tome su cruz. Hay un montón de cruces allí. ¿Cuál de esta es la mía? Vengo dispuesto a llevarla. Bendito Dios. Es la cruz de servir, de morir a sí mismo. Y cuando el Señor ve que tú tomas tu cruz y que tú avanzas con tu cruz y no te detienes, a ratos como que te cansas, pero nuevamente saca fuerza y sigues y dices, no, yo voy a llevar mi cruz, porque si el Maestro llevó la cruz por mí, yo también tomaré la cruz del servir y la voy a llevar. Amén. Aleluya. El Señor le dice, ángeles, pónganse de pie, les presento a mi siervo, voluntariamente está llevando la cruz. Aleluya. Adoramos. Aleluya. En 2 de Reyes 21:8, Dios vuelve a repetir lo de Moisés como mi siervo y dice, y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Ahora, lo que Moisés les ordenó a ellos no fue una invención suya. Yo veo entonces a quien también el Señor le dice mi siervo. A esos que se convierten en mi siervo son gente que son capaces de subir al monte alto a recibir la revelación de Dios. Porque recuerden, hermano, que el plan de Dios no era que solamente un hombre reciba la revelación. Dios había dicho, yo quiero que todo este pueblo me sea un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Pero cuando llegaron al monte, dice que era terrible, que habían truenos, habían rayos, habían relámpagos, se ve una voz estruendosa y nadie quería subir. Pero mi siervo sí se atrevió a subir. Aleluya. Entonces, Dios le dice a mi siervo, aquel que se atreve a subir a lo alto. El siervo útil, el siervo inútil, está siempre en los llanos, en las partes bajas. Mi siervo
se esfuerza por subir a buscar la revelación de Dios. Y cuando ese siervo baja a decir, esto es lo que Dios dice, ¿sabe qué hace la gente? La gente obedece al mandato de Dios porque se da cuenta que no es cualquier siervo. El Señor dice, ese es mi siervo, óiganlo. Escuchen lo que le está enseñando. Números 12:6. Déjenme correr así con algunos versículos de Moisés, y yo se los dejo. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, Jehová le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Mas no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿A quién se le dijo mi siervo aquí? Moisés. A Moisés. ¿Y qué característica tuvo Moisés? Que era fiel en toda mi casa. Todo lo que se ponía, ¿verdad?, bajo su cuidado, buscando la manera de aplicarlo, él era cuidadoso. Entonces Dios dijo, a este yo no voy a hablarle ni en sueño ni en visiones, sino que le voy a hablar directamente. Qué maravilloso, hermano, que cuando yo me convierto en un siervo de Dios de esa naturaleza como Moisés, mi siervo, porque he muerto, Dios tiene maneras específicas de revelarse a nuestras vidas y de entregarnos su palabra. Dios. Yo me levanto a veces y mi esposa dice, ya se quiere, vas a escribir, ¿verdad? Sí, porque a veces durmiendo el Señor me da un bosquejo. Bendito Dios. Y mi esposa dice, tú eres tramposo. Porque ella de verdad tiene que sentarse por horas con todos sus libros allí, a estudiar y con una mano busca aquí, con el pie está en el diccionario, nadando ahí entre todo eso. Pero hay ocasiones en que yo me levanto, vive el Señor, ¿verdad, esposa? Y le digo, me acaba de hacer un mensaje. Y me siento y rapidito y tal cual me lo dio el Señor, ahí está. No es que yo sea la gran cosa, sino que el Señor le da a su amado aún mientras duerme, dice la Biblia. Hermano, que aún dormido el Señor te hable. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Déjate de estar soñando con la pelona. Mejor ten sueños de revelación de Dios, de palabra de Dios para tu vida. Amén. Qué maravilloso es que el Señor le hablaba a Moisés, a los que son sus siervos. Dios les habla. Déjenme correr, hermano. Bueno, versículo número 21:7, rapidito. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Este pueblo empezó a hablar mal de Moisés. Pero si Moisés solamente hubiera sido un siervo, cuando Dios le dijo, mira Moisés, este pueblo me tiene hasta aquí. ¿Qué hasta aquí? Hasta aquí me tiene. Hazte a un lado que yo voy a acabarlos y voy a entregarte a ti un pueblo mejor. Si Moisés hubiera sido un siervo solamente y dicho, Señor, ¿dónde me pongo? Dale. Amén, hermanos. Pero Moisés oró y pidió misericordia por ese pueblo que hablaba mal de él, que lo criticaba. Hermano, eso es estar muerto. Hermano, eso es estar muerto. Si Dios está hablando mal de un muerto, es muerto. ¿Qué le importa? Pero cuando yo estoy vivo, ¿verdad? Y la gente habla, es que ese hermano que está en la puerta, tras que estoy aquí parado sin sueldo, están hablando mal de mí, por eso es que yo no quería. Y empieza, ¿verdad?, a defenderse. Es porque está vivo. Mientras estés vivo, no van a poder decirte, mi siervo, muérete. Amén. Te conviene estar muerto, porque si estás muerto ni te enteras que están hablando mal de ti. No te afecta. Y si te alaban tampoco te afecta, porque hay gente a la que la alabanza la afecta y las críticas también le afectan. Para las dos cosas, para la alabanza y para la crítica, hay un solo remedio: morirse. Si yo me muero, no me va a interesar lo que la gente diga, no me va a afectar, no va a causarme dolor en mi corazón. Moisés estaba muerto, por eso es que aunque lo habían criticado, Moisés empezó a orar: Señor, ten misericordia de ellos. Y Dios lo escuchó. ¿Queremos prosperar?
4, Pastor Gil. Otra oportunidad. Queremos prosperar. Amén. Me volvió el alma del cuerpo, ya son 8. Bendito Dios. Estamos en el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Usted se irá revisando. Pues se me acabó el tiempo. Mi siervo Caleb. Le dijeron mi siervo a Caleb. En Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia tendrá en posesión. El nombre de Caleb significa audaz, audaz. Esos que tienen esa audacia, ¿verdad? Dicen, yo voy a servir. Me han dicho que a lo mejor por mi edad no puedo, pero yo sí puedo, en el nombre de Jesús. Esa gente que es audaz, hermano. Aleluya. El Señor dice, esa gente tiene otro espíritu. Tiene un espíritu superior, dice otra versión. Y ese espíritu superior es el Espíritu Santo que está en su vida, que lo capacita para que le pueda servir a Dios. Se me acabó el tiempo. Pero vamos a seguir hablando en algún momento. Amén. Y si no, pues me busca allá arriba en el cielo y seguimos platicando. Allá sí no va a haber hermanos como el pastor Douglas que le controlan a uno la hora. Allá sí, ¿verdad? Será por toda la eternidad que vamos a poder platicar nosotros. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Mi deseo es este, que el Señor lo prospere. Pero yo no puedo venir aquí a usted a mentirle, hermana, ¿verdad? A decirle, dame tu reloj, dame tus zapatos para que prospere. Yo no le puedo mentir, porque eso no funciona de esa manera. He aquí, mi siervo será prosperado. Entonces, hay una medida para que tú crezcas y avances en todos los ámbitos. Sírvele a Dios. No como el siervo inútil que solamente hace lo que le mandaron a hacer. No te quedes a la altura de un siervo útil, sino que avances, que en el cielo se diga, este es mi siervo. Ángeles, llévenle la bendición, prospérenlo, bendíganmelo, que no se le dañe ni una uña, porque este es mi siervo. Aleluya. Es en esa medida en la que el Señor nos quiere bendecir. Es en esa medida. Y en esa medida es que la bendición va a llegar a tu vida. Yo no puedo dar unos 5 minutitos para orar, pastora. Amén. Entonces, perdóneme, hoy día hay un tiempito, hermano. Amén. Si usted dice, yo quiero avanzar hacia allá. Yo estaba en la mañana meditando en el Señor un momento antes de bajar y decía, Señor, bueno, esa es la palabra. Recibí la corrección en mi espíritu de que era así. Y me mostraba el Señor, hermano, una escalera. Y entonces yo veía gente dando pasos para subir a otro escalón. Pero la visión era un poquito prolongada y veía gente detenida en escalones. Pero también veía gente como dudando, como queriendo dar un paso hacia atrás y bajar. Hoy la palabra de Dios es para animarte. Se te ha hecho duro, se te ha hecho difícil, pero avanza. Ya eres útil, sí. Que en el cielo se diga mi siervo, para que la bendición de Dios te alcance y llegue a tu vida. Levanta tus manitos allí donde estás y dile, Señor, yo quiero convertirme en tu siervo. Dígaselo, hermano, pero dígaselo de todo corazón, de todo corazón. De tal manera que cuando Moisés murió no se dijo el libertador de Israel, sino Moisés, siervo de Jehová. Siervo de Jehová, mi siervo, dijo Dios. Dile, Señor, este es mi deseo. Yo quiero convertirme en esa clase de siervo. Aleluya, aleluya. Habla con Dios. Es el momento de arrepentirnos si hemos dejado de servir. Si acaso alguien te hirió mientras servías, alguien te hirió, ¿verdad? Si mientras servías a lo mejor quizás no viste, amado hermano, la recompensa del trabajo que realizaste.
llegaste y te sentiste herido porque no recibiste lo que esperabas recibir aún de la gente. Hoy yo quiero decirte, hermano, vuelve a servir, vuelve a servir. La seguridad de que tu familia esté cubierta es de que tú le sirvas a Dios. Tu seguro no depende de las leyes que pongan los gobiernos de la tierra. Depende de lo que Dios diga de ti, de lo que Dios haya decretado. Hoy yo vengo a ti, hermano, como un heraldo a anunciarte que del trono de Dios se ha dicho que seas bendecido, que seas prosperado, que la bendición de Dios llegue a tu vida. Renuncio a toda pereza. Diga, hermano, renuncio a la pereza, renuncio a la falta de compromiso en el nombre de Jesús. Renuncio a esas heridas viejas que tenía, por las cuales yo no había querido servir. Hoy renuncio y decido en mi corazón volver a servir. Hermano, allí con su mano levantada, dígale: Padre, aquí estoy en esta hora. Haz conmigo lo que tengas de hacer. Tú me has plantado en esta casa. Yo pongo los dones, yo pongo los talentos, yo pongo las habilidades que tú me diste, las pongo en tus manos. Haz conmigo lo que tengas de hacer, Señor. Cumple tu propósito en mi vida, cumple tu plan en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, levanta un ejército de gente que te sirva en esta casa con mayor amor, con mayor compromiso, para que tu obra pueda avanzar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por tus propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganar ese lugar secreto.